Buenos días a todos, a todas, ¿cómo están? Aquí nuevamente con su amigo y servidor, el licenciado Sergio Loera. Eh, ¿Sí me escuchan? ¿Sí me ven bien? Nuevamente formateé la máquina porque tenía problemas, espero que bajo. Ok, subo el volumen. Y eso que la formateé. A ver, ¿ya me escuchan más? ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? ¿Ya se escucha mejor? Ok, ok, muy bien. A ver, así, mejor. Así, ya le subí todo. Ok. Eso como les digo, le formateé la máquina, obviamente los controles nuevamente se movieron, pero espero que ya ahora sí ya no tengamos problemas. Por ahí tenía un virus y la mejor opción fue formatear y salvar y respaldar y posteriormente vacunar la información respaldada que pasar el antivirus porque es un troyano y un gusano que escondía y los antivirus convencionales no lo detectan como tal. Gracias por estar aquí nuevamente en su espacio, Estudio Fiscal. Hoy quiero que platiquemos, que charlemos como amigos, como conocidos. Un tema que ya se ha tocado varias veces, yo también lo toqué una vez, me gustaría nuevamente retomarlo, darle un nuevo enfoque. Eh, es el tema de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Creo que a pesar de que todos estamos inmersos en este mundo del derecho, obviamente la mayoría somos contadores y el derecho yo creo que es algo que permea en todo el ámbito en que nos movemos, todos los actos que hacemos son derecho, son normas y por lo tanto tienen consecuencias y es importante que sepamos que dentro de este derecho también tenemos hay obligaciones, hay derechos y que dentro de estos derechos en el ámbito fiscal ha ido evolucionando y si no nos vamos actualizando, si no nos vamos permeando de las nuevas normatividades que van saliendo, nos vamos quedando rezagados y lo peor de todo es que podemos dar una mala asesoría. Eh, sí, Jorge, aquí tu comentario, la contabilidad solo registra, pero toda actividad no está rodeada del derecho. Sí, pero en el caso de, vamos a partir de un derecho procesal, de un derecho contencioso, donde vamos a litigar contra la autoridad, en el caso del derecho fiscal, obviamente la contabilidad son pruebas que podemos aportar o la autoridad va a basar la determinación de un crédito o hasta una cuestión penal en cuestiones contables. Por eso, así es, por eso hay una ley de contabilidad gubernamental, obviamente, por eso la ley antilavado ha evolucionado y ha involucrado muchas operaciones que el contador va a registrar y que tenemos cierta responsabilidad. Por eso es importante que tengamos ¿cómo decirlo? Que tengamos, que le demos la importancia a un registro contable, a la manera en cómo vamos a hacer un asiento contable, porque eso obtiene una repercusión que puede trascender de lo meramente administrativo, que es el derecho fiscal, a irnos a una cuestión penal fiscal. Por eso es lo importante que tengamos cuidado en cómo registramos cualquier cosa. Y retomando nuevamente, es importante que tengamos la noción de lo que es la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, porque a veces el desconocimiento de esta ley por parte del contribuyente, del contador que lo asesora o del mismo abogado que lo asesora, complica la existencia del contribuyente y lo digo así porque muchas veces los casos que me han llegado de gente es porque se le ha dado una mala asesoría del parte del contador y, y esto también se le suma los abusos que comete la autoridad ante ese desconocimiento del contribuyente o de la misma autoridad, porque a veces la autoridad tampoco tiene presente la ley federal de los derechos del contribuyente, no con mala intención, no con dolo, sino porque realmente el funcionario no los conoce y esto orilla y produce consecuencias graves
porque el contribuyente puede perder su patrimonio sin irnos a una cuestión penal, simplemente al detener un crédito o a trabar un embargo, nos puede causar eso. Pues vamos a iniciar con este tema, se me hace muy interesante, ya varios colegas y compañeros aquí de la sala lo han abordado, pero no importa, yo creo que entre más lo toquemos van a salir nuevas cosas, es como un libro, lo leemos una vez, encontramos una percepción, lo leemos en 2 meses, le encontramos cosas que no habíamos encontrado la primera vez, lo leemos la tercera vez, encontramos nuevas cosas, nuevos enfoques, igual la ley, y sobre todo la ley de los derechos. Hola José Luis, encontramos nuevas maneras de visualizar y de darle una utilidad a esta ley, no porque cambie, sino porque salen nuevas cosas. Esta ley salió más o menos por el 2004, 2005, y sabemos que hace un año, en 2011, en junio, sale la reforma al artículo primero constitucional. Entonces, esta ley tiene un nuevo enfoque con esta reforma al artículo 1, en donde ya hay el principio pro homine. Entonces, vamos a ver. Así es, Agustín. Nunca es demasiado el estudio, y quien lo considere así, obviamente, se va a quedar como la liebre en el cuento de la liebre y la tortuga, porque a pesar de que podamos ser unos grandes eruditos, si no seguimos estudiando, si no seguimos con esa hambre de conocimiento y de evolucionar, no solamente de conocer, sino de evolucionar y de aplicarlo, vamos a caer en nuestra área de confort, los que se dedican a dar estos temas de coach, saben de qué estoy hablando, la área de confort, muchas veces caemos en eso, y eso es cavar nuestra propia tumba. Por eso yo sí creo que todos los días aprendemos nuevas cosas, podemos aplicar nuevas cosas. Entonces, adentrémonos al tema. A ver, estoy moviendo aquí. Aquí está la ley, como tal. Vamos, vamos. Aquí está quien la expidió. Vamos a las disposiciones generales. Espérenme tantito para quitar esto. Ok. A ver. Aquí creo que no hay duda que esta ley, el objeto principal es regular los derechos y garantías básicos del contribuyente. Y aquí yo parto siempre, aquí lo subrayé, una parte que se me hace que no podemos soslayar, es que estos derechos y garantías que están consagradas en esta ley no solamente beneficia a los contribuyentes, sino a los responsables solidarios. ¿Y por qué yo lo subrayé? Porque sobre todo a mí me ha tocado la experiencia que el Seguro Social en sus ayeres, eh, cuando determinaba una cuota obrero patronal y no la podía cobrar al patrón como tal, aplicaba esto de la figura de responsables solidarios, y independientemente si caía en el hecho jurídico, si caía en esa hipótesis jurídica, simplemente la autoridad buscaba de cualquier manera de recuperar esas cuotas obreros patronales que no pagó, y entonces iba contra los accionistas que son responsables solidarios en ciertos supuestos. Y creo que sí, con esta ley obviamente le está diciendo, espérate, autoridad, no solamente el contribuyente tiene derechos, así como tú estás aplicando la responsabilidad solidaria, esos responsables solidarios también les aplica esta ley, y por lo tanto debes de observarla en tu actuar como autoridad. Ya saben, aquí me pueden interrumpir. En el artículo 2 creo que de manera general, enunciativa, no limitativa, nos marca los derechos que debemos de entender. ¿Cuántas veces a sus clientes o a ustedes mismos llega la autoridad y no nos informa nada? Y puede ser cualquier acto de autoridad, ¿eh? En general. No estoy hablando en forma específica, sino cualquier acto de autoridad que ejecuta la misma y nunca nos informa de nada. Y aparte tenemos el derecho de que nos asista. Yo he estado en los módulos del SAT haciendo trámites, o simplemente el observador,
que acompaño a veces amigos y demás, me dicen, oye, pues, acompáñame, no tanto para que les haga el trámite, simplemente porque me invitan luego a comer y demás, y vamos. Y uno se da cuenta de que la autoridad a veces no asiste adecuadamente al contribuyente, o en el caso de funcionarios del Seguro Social me pasó así directamente, te dicen, es que tú lo debes de saber, la normatividad fiscal, tú como contribuyente, tú como patrón, la debes de saber. Oyes, ¿qué crees? Hay un artículo segundo, fracción primera, que me da el derecho a ser informado y asistido por ustedes que son autoridades y que no solamente eso, para que me digas cuál es el cumplimiento de mis obligaciones fiscales o de seguridad social, sino que me digas el contenido y el alcance de las mismas, es decir, oyes, no tengo duda en esto, ¿qué consecuencias jurídicas puede tener esto el que haga o deje de hacer? Obligaciones a hacer o no hacer. Desgraciadamente todavía hay personas dentro de funcionarios que no conocen esta ley. No sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia de este tipo de funcionarios. Me gustaría. Permítame tantito, no me tardo. Perdón, ¿eh? Es que acá, no sé si por allá esté lloviendo, pero aquí ha estado lloviendo desde la madrugada, aquí en el DF, y se soltó un poquito el frío. Los invito aquí un cafecito de la distancia, voy a tomar un cafecito. Hoy no hay coca, hoy es día de no coca, no de café, por el frío. Sí, está haciendo, acá está tremendo, el frío. A ver, ¿cuántos de ustedes han tenido problemas con funcionarios o autoridades y no han respetado ese derecho a ser informado o asistido? ¿Cuántos? Me gustaría saber. ¿Y en qué sentido? Gracias, hay audiencia hoy, gracias a todos. Son 48, estamos rompiendo récord. Siempre andamos en 30, hoy estamos en 48. Gracias. A ver, platíquenme, cualquiera, por favor. Háganme sentir que esos 48 están presentes. No me hagan sentir como cuando estoy dando clases. ¿Por qué cambió? ¿Por la lluvia? Bueno, pues sigamos. ¿Te estás durmiendo, Tavo? Despierta, o ya te hicieron efecto los tequilas. Bueno, entonces el mismo artículo 2 nos señala que también tenemos derecho a las devoluciones que procedan conforme el Código Fiscal de la Federación y sus leyes aplicables. Aquí me voy a detener un poquito. ¿Cuántos de ustedes han hecho devoluciones de impuestos? Yo he tenido mucha experiencia en devoluciones de IVA, más que de ICR. Devoluciones tanto convencionales como por declaratoria de contador que dictamina. A las 12 me tomo y a la 1 me tomo 12. Órale, Tabo. Muy bien, Tabo. Pues toma por los que no tomamos. Eh, y les platico. A las 12 me tomé una. Ok. Y ahorita a la 1 te vas a tomar 12. Muy bien. En el caso de las devoluciones, las experiencias que he tenido, ese es el punto, Tete. Que fuiste que fui tu amigo secreto, Tete. Sí. ¿Y qué hiciste, Tete? Con ese contribuyente que llegó llorando porque no le aceptaron un formato. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hiciste, Tete? ¿O qué fue lo que hizo el contribuyente? Porque volvemos a lo mismo, desgraciadamente, por no, y sí se la creo, no sé si eres Miguel o su clon. Sí, sí te la creo porque a mí también me ha pasado casos de que llegan gente así llorando o realmente
pero frustrada, clon, muy bien, clon, frustrada, porque a veces ese trámite para ellos representa muchas cosas. Y para la gente que su mundo no son los impuestos o que no tiene dimensión de lo que es un trámite, a veces simplemente el hecho de ir y presentar a lo mejor, vamos a pensar eh, en un cambio de domicilio, que ahorita los podemos hacer por internet, pero pensemos cuando los hacemos todos en papel, y que no te hicieran ese cambio de domicilio, y que muchas veces eso implica inseguridad jurídica para el contribuyente. Ahí dice, pues primero le di un café y después le expliqué que a veces no tiene modo lo del SAT y que no pasaba nada, se puede desistir y corregir. Zamora, se den modificaciones que te hacen pagos posteriores, así es. Sí, hay muchos trámites, sí tienen una trascendencia que a lo mejor nosotros como asesores, como contadores, como abogados, sabemos que a lo mejor jurídicamente no tienen una trascendencia mayor, pero operativamente, mercantilmente, comercialmente, tienen una trascendencia de, como dice aquí Zamora, que no te, hasta que no te paguen. Pues sí, de hecho las devoluciones ante el. Betty, buenas tardes, bienvenida. Entonces, ese es el punto, que a veces, en el caso de las devoluciones, ahorita tocaron otro tipo de trámites, la trascendencia de la negación de una devolución por cuestiones que nada tienen que ver con lo que marca el Código Fiscal en el artículo 22 y reglas misceláneas aplicables a ese mismo artículo 22. Les voy a poner un ejemplo concreto y claro que me tocó vivir y que quisimos litigar y que el cliente tuvo miedo. Y miedo justificado. Ellos tuvieron una revisión, le determinaron crédito fiscal de ICR, pero también tienen un saldo a favor grande de IVA. Estamos hablando de un saldo a favor de IVA como de 1 millón de pesos y un ICR a cargo como de 800,000. La diferencia más o menos dio como 200,000, más de 200,000 pesos de saldo todavía a favor que pedimos en devolución. Pero el pequeño problema fue que el ejercicio revisado fue 2003. Para los que no se acuerden, en 2002 el IVA pasa de ser de crédito, la causación del IVA, a ser en flujo, con base a flujo. Y era todavía en 2002 era por ejercicio anual la determinación del IVA. En 2003 se vuelve mensual definitivo. Ok, hasta ahí. El hecho es de que el contador que llevaba esa empresa nunca, como decía Tavo, nunca se percató, nunca se actualizó y él seguía causando el IVA conforme a 2001 hacia atrás, con crédito. El momento que emitía la factura causaba el IVA, conforme le daban la factura de sus gastos y demás, y costos, acreditaba el IVA, no con flujo. Llega la auditoría, le revisan y dicen, no, estás mal, es con flujo. Y están los famosos pedimentos. Más o menos la auditora del SAT, como pudo, porque es una empresa, no digo que grande, pero sí mediana, amarró los saldos del IVA y determinó ese IVA. Cuando nosotros metemos las devoluciones mensuales de ciertos meses del IVA, confiando en la información del contador que nos había proporcionado, la metemos. Oh, sorpresa, nos rechazan la devolución. Y, así es, rechazada. Pero, si nos damos al artículo 22, la autoridad nos debe de requerir información cuando tiene dudas sobre la integración de un saldo. En este caso, la duda que tenía en los pedimentos. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Tenía en enero de 2013 un IVA por pedimentos de 50,000 pesos. Ellos en su declaración, en su formato 32, pero cuando el SAT ve su base de datos, el IVA
acreditable por pedimentos no es 50,000, es 70,000. Asombroso. El SAT te había dicho, bueno, yo no te voy a devolver por 50,000, te voy a devolver por 70,000. Simplemente dice la autoridad en su oficio de rechazo de la devolución que le dan 15 días al contribuyente para que corrija ese formato y que si no corrige ese formato, se dará por desistida la devolución. Están violando flagrantemente el artículo 2, fracción segunda, porque puede ser rechazada la devolución, más no desistida una devolución porque el contribuyente no corrige el formato. Y podemos platicar ahora sobre este tema de devolución, ¿no? Porque da para mucho. Se dieron varios supuestos en eso, porque se metieron varios meses. En unos se corrigió lo que pidió la autoridad, en otros obviamente no se corrigió y la autoridad automáticamente dio por desistida la devolución. Se corrigieron posteriormente todas las devoluciones y fue una larga cadena de rechazos de devolución. Por eso yo sugerí que nos fuéramos a un juicio de nulidad por el rechazo de las devoluciones, porque la autoridad tenía todos los elementos para devolvernos un IVA menor si quería, en todo momento, porque el IVA acreditable de los pedimentos siempre era mayor y no era un problema del registro de los pedimentos donde el contador originalmente registró el IVA de los pedimentos menor. ¿Por qué? Porque ya sabemos también que los agentes aduanales nos entregan desfasada la información y por lo tanto al entregar desfasada la información, los registros contables van, si son históricos, estos ya no son históricos, estos son de la era prehistórica. Entonces esto dio, por lo tanto, que no se nos respetara el derecho a tener la devolución de un saldo a favor de IVA. Si el contribuyente hubiera aceptado litigar esto, yo les aseguro que hubiéramos tenido una sentencia favorable porque estaban violando el artículo 2 de esta ley de Federal de Derechos del Contribuyente, el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, porque ninguno de todo ese artículo, párrafos y demás, nos señala lo que comúnmente la autoridad utiliza como argumento para no devolver. Aparte que podemos alegar que no estaba fundada, motivada, violación al artículo 16, violación al artículo 38, y podemos invocar jurisprudencia y todo esto. Pero por el solo hecho de no saber que tenemos derecho a una devolución, y si esto lo relacionamos también con el artículo primero, que se nos informe cabalmente por qué fuimos o por qué fue rechazada nuestra devolución, y a su vez que esta misma autoridad nos asista para podernos asesorar y decir, oye, ¿por qué tu autoridad me está rechazando una devolución? Están violando no solamente la fracción segunda, sino la fracción primera. Y esto, si lo relacionamos con el artículo primero, están violando derechos humanos de los contribuyentes. Artículo primero me refiero al artículo constitucional, ¿sale? Pero sigamos. No, y si, o sea, los que han tenido experiencias en devoluciones, es fenomenal la autoridad, los argumentos que da para rechazarte un, un trámite, y en este caso una devolución. De ese mismo artículo segundo, vamos a ver que tenemos derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en lo que sea parte. ¿Qué quiere decir esto? A ver, me gustaría sus opiniones. ¿Qué quiere decir esto? Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en lo que sea parte. ¿Quién? Obviamente la autoridad y el contribuyente. Y les voy a platicar una experiencia que tuve, pero me gustaría aquí escucharlos. ¿De qué te pidieron? Aquí Tete Garibay dice, a mí me pidieron las pólizas facturas de los 5 primeros proveedores y eran como 5 cajas de archivo con copias y balances auxiliares y demás. ¿En qué una devolución, Tete? ¿Te la pidieron?
Sí, te pueden pedir, de ahí podemos ver en el 22, lo primero que tenemos cuando nos piden información, tenemos que ver si se apega al artículo 22, porque hay plazos y tiempos. Entonces tenemos que ver si se apega a eso. Porque también acuérdense que en el 22 fue reformado, más o menos por el 2004-2005, en donde le dan un plazo de 90 días para para verificar, como si fuera una auditoría, verificar la autoridad, ese IVA acreditable que da origen a un saldo a favor, verificar si es procedente o no es procedente. Pero eso no quiere decir que todo sea legal. Dice integrar un expediente para demandarte penalmente, también tiene derecho a ser informado. Aquí estamos hablando de dos ámbitos, Quique de Tula. El ámbito netamente de derecho administrativo, que es el fiscal, y el derecho penal. Tienes derecho, sí, a ser informado. Tu abogado, en la cuestión penal, tiene derecho a pedir el expediente para tu defensa. ¿Vale? Desde el momento de que eres llamado, no soy experto en derecho penal, lo aclaro, pero sí, eres llamado o eres presentado ante la autoridad correspondiente porque tienes una querella penal fiscal, tu abogado tiene que pedir el expediente, obviamente, para que inicie el proceso de saber por qué te están acusando, cuáles son los elementos que tiene la autoridad para iniciar el proceso penal en cuestión fiscal, y tu abogado tendrá los elementos para hacer la defensa. Así es el debido proceso. Entonces, en eso es el proceso penal. ¿Vale? Solamente tu abogado o tú tienen derecho a tener esa información, pero estamos hablando del ámbito penal, que ya no les es aplicable esta ley en todo su sentido, porque estamos hablando de una parte totalmente penal. ¿Vale? Sí, Quique, sí tienes derecho a ser informado, pero desde el punto de vista del derecho penal, artículos constitucionales referentes a la parte penal, 21, 22 de la Constitución y demás, que está obligada la autoridad, sí, a informar para que tú puedas defenderte. Y el principio de la presunción de inocencia. De aquí José Luis dice, ¿qué pasa si en una auditoría del INS el acta final la firma un auditor que no es autorizado en el nombramiento del personal autorizado? Pues no es una autoridad competente, porque aquí tenemos que hablar de competencia. Y de competencia hay diferentes tipos de competencia, pero vamos a hablar, aquí obviamente estamos delegando el de lujo ponerse a celebrar ya la ganancia, sí, porque ya hay un vicio, ya hay un vicio, ya hay un agravio que vamos a hacer valer en la denuncia. Si en el acta de la orden de visita no se le faculta a ese auditor de entrada que tenga la autoridad para poder realizar la visita, con eso no es competente este funcionario y con eso tendrá la nulidad lisa y llana de esa auditoría. Aquí aclaro una cosa muy importante. Calladito me veo más bonito. ¿Qué sucede muchas veces? Y se da. Muchos que no saben manejar el asunto, o no tienen experiencia en estas cuestiones de auditorías, hasta le dicen al auditor, oye, ¿qué crees? Pero es que no seas facultado. Y recordemos que también la autoridad tiene la facultad de reponer el procedimiento. Y si nosotros, por nuestro error, nuestra inocencia, por cualquier medio, le hacemos saber a la autoridad que hay un vicio en la designación o no designación de un auditor, automáticamente el seguro va a reponer el procedimiento y va a quitar el vicio. Así es, como no está habilitado,
no se ha facultado, tú lo vas a pelear en, en el juicio de nulidad y vas a tener una sentencia, lo más seguro y más probable, por nulidad lisillana, y por lo tanto todo lo que haya determinado esta persona, todo el Instituto Mexicano del Seguro Social quedará sin efectos, y, y ahí tendrás ya que celebrar, y en ese momento nos invitarás a celebrar. Dice, que nadie les diga de Anafinet, sí, claro, claro, ¿sale? Pero sí, sí les aconsejo, tengan mucho cuidado con eso, porque a veces uno confunde, eh, confunde el llevarse bien con los auditores, y muchas veces, vuelvo a repetir, les damos las armas al enemigo. Seamos muy cautelosos. Tenemos duda, consultemos con el experto, porque cualquier error, a pesar que lo tenga la autoridad, nosotros podemos hacer que ese error de ellos se convierta en un acierto y se nos revierta todo. ¿Sale? Y estamos en esta parte. ¿Cuántas veces, y aquí Kike sí preguntó esto, nos toca esto? Yo estoy haciendo un trámite, vamos a decir, estoy haciendo un trámite, me tocó a mí uno de una liquidación de una sociedad. Vas y preguntas cómo va el trámite de la liquidación y no te quieren informar. Dice, no, es que ellos aplican el artículo 69 de código. Y chequen el artículo 69 de código. La autoridad está obligada de reservar información ante terceros. ¿Por qué? Porque es información que trasciende en todos los sentidos en la vida de un contribuyente. Entonces está reservada esa información. Pero la lógica indica, la lógica jurídica indica que esa información es mía. Y si yo pregunto cómo va el trámite, la autoridad no tiene por qué negarse, bajo ningún argumento, a proporcionarme la información. Y les vuelvo a decir, y es muy común que cuando yo hago un trámite y pregunto cómo va ese trámite, no me quieren dar o no me quieren decir cómo va ese trámite, argumentando el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. ¿Cuántos de ustedes han ido a preguntar por un trámite y no les dan información? ¿Cuántos? Estoy aquí checando el artículo 69. ¿Cuántos? Yo. ¿Cuál es el argumento, José Luis, que te han dado para no darte información de un trámite? ¿Cuáles son los argumentos? Pero aquí lo importante, ¿cuáles son los argumentos? Porque están violando nuevamente la Ley Federal de Derechos del Contribuyente cuando es... Pero a mí me interesa saber cuáles son los argumentos. Porque en el caso mío, en el trámite, dice, no, es que es información reservada según el artículo 69 y como no se ha concluido el trámite, no te podemos dar la información. Oye, pues por eso estoy preguntando, quiero saber en qué supuesto, cómo va el trámite. ¿Por qué? Porque eso me sirve a mí como contribuyente, si algo yo hice mal, puedo corregir. Información exclusiva, así es. Rodolfo, ¿y qué trámite era o sobre qué te decían porque era exclusiva esa información? Así es. Entonces ya tienen los elementos. Cuando vayan a la administración y les digan, no, checa con el portal, oye, ¿qué crees? En el artículo segundo, fracción tercera de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, señala que tengo el derecho a conocer el estado del trámite que estoy y necesito que tú me digas, el portal yo no lo quiero ver, yo quiero, aquí estoy ejerciendo mi derecho y quiero que tú me digas cómo va mi trámite. Sí, no estamos pidiendo que me digan en qué sentido se va a resolver el asunto, sino cómo va mi trámite. Si, por ejemplo, no sabes qué, mira, pues el trámite le falta, está en el proceso 5, porque ellos llevan, obviamente estamos hablando de una administración, tienen un manual de procedimientos, y dentro de ese manual de procedimientos hay pasos en un trámite, que el primer paso es que llegas, lo entregas, lo ensobretan, le ponen el reloj franqueador y lo pasan al almacén.
En el almacén los clasifican o reclasifican en diferentes modalidades. Y ya esa clasificación, hay uno que abre los sobres, verifica que ese X, dependiendo del trámite, ese trámite esté completo. Es a lo que me refiero, por eso tienes derecho a conocer ese trámite. ¿Por qué? Porque a lo mejor es en este momento que el que está encargado de ver que el sobre contenga toda la documentación, a lo mejor en ese momento se da cuenta de que me hizo falta algún documento y desde este momento yo puedo subsanar la omisión de algún trámite y no en sí la resolución que va a recaer sobre ese trámite. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces aquí estamos con este supuesto, con esta fracción tercera del artículo 2. Entonces, no estamos pidiendo que nos digan cómo, en qué sentido nos van a notificar, estamos pidiendo saber cómo va ese trámite como tal. ¿Qué, Gustavo? Aquí me pregunta Gustavo, conociendo al personal del servicio al contribuyente se montan en su idea y no te dan respuesta, pero hay que podemos ir más allá. Tienes dos caminos. Pedir a hablar con el superior jerárquico del que se está negando, el que te diga cómo va este trámite. Y si ese tampoco, te vas por nivel superior. ¿Vale? Ese es un camino. Y ya cuando ves y te pones en ese plan un poco pesado, de que tú vas pidiendo y tú sabes en qué artículo y demás, se suavizan. ¿Por qué? Porque también ellos tienen sanciones internas. Ese es uno. Dos, no sé en qué parte seas, Gustavo, pero si tienes una oficina, si estás aquí en el DF o donde ya hay Prodecon, puedes ir y pedir el apoyo de alguien de la Prodecon y que vaya y certifique de que tú estás ejerciendo un derecho, artículo 2, fracción tercera de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, y que están violando ese derecho a no quererte decir cómo va el trámite de ese procedimiento en que eres parte tú como contribuyente. Y entonces, al ver la presencia de una persona de la Prodecon, vas a ver cómo luego van a sacar tu expediente y te van a decir cómo va ese proceso. ¿Sale? Entonces, tienes dos caminos. Uno, en el que tú vas a exigir, pedir que te canalicen con el jerárquico superior o buscar la ayuda de una persona de la Prodecon. ¿Sale? O consigue un abogado fiscalista que te acompañe, que te haga el favor y vas a ver que también se ablandan. ¿Sale? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? No, son tremendos los del SAT, ¿eh? Y Tepatitlán. ¿En qué parte? No ubico Tepatitlán, Gustavo. Y son tremendos, ¿eh? Los del SAT y Jalisco. Ok, chécale si hay otro, por ahí Prodecon. Ok, pues si puedes, en Guadalajara hay Prodecon, no recuerdo. Dice José Luis, en una ocasión no me dejaron entrar para acompañar a un cliente. ¿Cuál fue el argumento? Sí, porque eso también es común, ¿eh? Sí, ok, sí. Bueno, mira, a mí también me ha pasado de que te dicen que, ok, pues acudir, todos los que tengan este pequeño problema de que estén violando la fracción tercera del artículo 2 acudan a la Prodecon y van a ver cómo cambian la actitud de esos funcionarios, van a ver. Y aquí, José Luis, a mí también me ha pasado de que cuando tú llegas y dices que tú vienes a acompañar al contribuyente, dicen, solamente puede pasar el contribuyente. Sí, depende de qué trámite. Pero tú vas a alegar, bueno, yo lo que digo es que yo soy el abogado del señor. Y el señor desconoce todo todo este maraje, todo no sé, dejen, estoy buscando la palabra, todo este laberinto fiscal. Yo soy el experto en la materia y obviamente si tú le dices, no, es que tu derecho es el artículo tal, 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 él lo desconoce y aquí yo estoy para explicar y acompañar y saber que le estés diciendo y que lo estás asesorando adecuadamente y te tienen que dejar pasar, ¿sale? Y dice Axel Rosas, con un poder notarial. Con un poder notarial,
si tú vas a fungir como representante legal. Pero aquí en el caso de José Luis, él simplemente está acompañando a la persona como su contador, como su asesor, para orientarlo en el momento del trámite. Porque también es común y que el que te estás diciendo el trámite, a pesar de que ya hay un avance en capacitación por parte del personal del SAT, también es común de que también ellos te induzcan un error, te dan obligaciones de alta que no deben de ser, que no sé, son muchos tecnicismos que ellos no desconocen, los funcionarios del SAT, o cuestiones comerciales y te pueden hacer que un trámite no sea el hecho, pero que no sea de la mejor manera, y por eso a veces sí es necesario que te acompañen, porque no lo conocen. Yo lo digo porque me pasa de que va el solo el contribuyente, por ejemplo, dar de alta una empresa, dar de alta por primera vez una empresa. Llegan con una listota de obligaciones enorme. Y pues cuando hacemos antes de la estadística, ahora el pago referenciado, pues tienes que estar pues, presentando en ceros hasta 15 obligaciones, ¿no? Y pues llénatelas en cero y que no se pase nada de eso, pues está canijo. Y es porque el que dio de alta, pues desconoce el giro. Y el contribuyente, pues le preguntan cosas, pero contesta. Por eso es importante que si estemos, así es, que exijamos que nos dejen pasar como su asesor. Yo no voy a firmar, yo no soy representante legal, es el contribuyente, simplemente yo soy su asesor, soy su abogado y vengo a acompañarlo porque ustedes, desgraciadamente, dan un mal servicio. Sí, así es, desgraciadamente, así sucede, que el contribuyente no conoce y contesta todos. Por eso es importante que nos peleemos con los funcionarios del SAT para que nos dejen de entrar con ellos. Chequen en el artículo 69, ya miren, 1244, ya vamos apenas en la fracción tercera. No me importa que nos llevemos 2, 3 programas, vamos a analizar completamente la ley federal de derechos de contribuyente para que tengamos con qué defendernos. Chequen el artículo 69 para que vean qué supuestos se considera información reservada por parte de la autoridad. Es muy interesante, porque ellos siempre son como los del seguro. Se canceló su registro patronal y siempre dicen artículo 251 del reglamento de ley. Tú vas, checas, o sea, es un artículo, pero inmenso, 251 para seguro social, tú checas, y nunca caes en el supuesto que dicen para supuestamente cancelar el registro patronal. Igual acá, ellos, el SAT, siempre para cuando dice reserva de ley, o está reservado, reclasificado, lo que como le quieran llamar, siempre se basan en el artículo 69. Y si no conocemos qué señala el artículo 69, le vamos a comprar la idea. ¿Ve? Bueno, sigamos. Fracción cuarta. Derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos en los que tengan condición de interesados. ¿Sí cumple eso siempre la autoridad? ¿Sí cumple? O sea, que nos diga quién es. ¿Y qué tenemos por identidad? No, lo que pasa, Tavo, es de que si nos vamos al 251 de la Ley de Seguro Social, te enumera las facultades que tiene el IMSS. Deja checo la ley y rápido le damos una ley así. ¿Qué dice el 251 de la ley del IMSS para que veamos? Porque no hay una justificación legal de eso que dicen ellos. Miren, aquí fui por mi ley. En el artículo 251 de la ley del Seguro Social nos señala lo siguiente. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las facultades y atribuciones siguientes. Aquí vienen todas sus facultades. Nunca te dicen en qué fracción te caes en el supuesto para que te cancelen el registro patronal. Uno de sus supuestos es de que desocupes el domicilio o que no te encuentren en el domicilio fiscal. Entonces, miren,
No les engaño, son 37 fracciones. Y dice que está facultado para realizar toda clase de actos jurídicos, establecer unidades médicas, organizar unidades administrativas, eh, dar de baja del régimen obligatorio a los patrones sujetos obligados y asegurados, verificar la política de la desaparición y licencia del supuesto derecho que dio origen al aseguramiento, recaudar y cobrar, cuotas obrero patronales, procedimientos, créditos, bla, 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 bla. Y pueden ir analizando cada uno de estos y les aseguro que no caen en uno de sus supuestos. No pueden dar de baja un registro patronal. Pero desgraciadamente, como te dan de baja, no es que estén facultados, pero la realidad operativa de una empresa es que yo entro registro patronal y te piden que lo hagas así es, que lo hagas a través de un escrito. Y si te dijeron que no que seas como no localizado, que ocupas ese lugar o que no te encontraron, van a pedir que vaya alguien a verificar. Y entonces ya el trámite se alarga y eso es totalmente ilegal. So, hay gente que sí ha ido y mete un escrito de inconformidad pidiendo que la autoridad funde y motive, según el artículo 14 constitucional, el porqué de eso, de ese acto, y se las gana. Y aprende el que hizo eso. No, no cae, tete. Cuando es la desocupación, no cae. Desgraciadamente, a veces volvemos a lo mismo. Llega la autoridad y son como, no quiero ofender a nadie, pero en el aspecto religioso, pero es como cuando va un testigo de Jehová a tu casa. Un testigo de Jehová sabe ciertos capítulos, versículos del Nuevo Testamento, Viejo Testamento, pero lo sabe de memoria. Pero tú sácalo de su área de confort, dile otros párrafos, otros capítulos, títulos y demás, párrafos, que diga, versículos del Evangelio, y lo estanteas. Y ahora alguien del Seguro Social, dile, no, mira, en el 251 nos señala esto y esto, y hasta la puedes ir leyendo y los destanteas, y se dan cuenta de que están en un error. Así me pasó con alguien del Seguro Social, es que me decía, es que en el artículo 12 del reglamento de la Constitución, digo, no, eso señala esto y esto y esto. Y el artículo que tú quieres decir es el artículo 18, es el artículo tal, 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 tal. Y se quedan callados, se dan cuenta. Pero ellos tienen abuso de autoridad por el hecho del desconocimiento de las leyes. ¿Sale? Entonces ese 251 es muy común que te lo apliquen cuando no es procedente. Por eso cuando llegan el artículo 51, agarren su ley, chequenla y verbalmente díganselo, mira, aquí vamos, a ver, pásenme una ley. Enfrente de él, cuando te digan, no, es que te voy a aplicar 251, te apliqué 251. Dime dónde cae. No lo van a encontrar. Yo se lo he dicho, no lo encuentran. No lo encuentran. Son necios, sí, son necios. ¿Qué hace el escrito? Sí, son necios. Lo dejas en evidencia. Y si tú eres el representante legal, te reactivan en ese momento el registro patronal. ¿Vale? Bueno, sigamos. Sí, hay bastantes experiencias en ese sentido, creo que de todos, de sus servidores y ustedes también, de lo que a veces sucede con esos malos funcionarios del Seguro Social. Y sigamos, la fracción quinta dice, derecho a obtener certificación y copia de declaraciones presentadas por el contribuyente, previo pago de los derechos que en su caso establezca la ley. No, si les contara con esto de las copias certificadas. Les platico que fue un arma utilizada por el SAT en contra del contribuyente. ¿Qué sucedió? Que un cliente estaba haciendo un concurso con una dependencia de gobierno y el famoso artículo 32D de código de cumplimiento de obligaciones. Le dice la autoridad en ese momento, no, sabes que pues no tienes presentada la declaración anual X ejercicio. O sea, al cliente se le hizo fácil pedir una copia certificada al SAT. Y resulta que el acuse de recibido que tiene esa declaración era apócrifo. El contador que tenía en ese momento se atrevió a hacer un acuse de una declaración apócrifa porque le urgía al cliente
un concurso con una dependencia de gobierno para justificar. Ese es un ejemplo, un caso que me pasó. De ahí se derivó una auditoría. Otro caso de otro cliente fue que pidió también una copia certificada de la autoridad de una declaración anual de X ejercicio y se pagaron los derechos y la concesión de la autoridad fue de que no contaban no contaban con el original de esa declaración, porque fue cuando fue el año en que fueron los formatos electrónicos y que por lo tanto ellos no tenían el formato electrónico de la declaración y por lo tanto no podían darnos una copia certificada de esa declaración. Está aquí, en ese caso están violando este derecho, porque no es la culpa del contribuyente que ellos no tengan la manera de darnos una copia certificada, porque se supone que ellos lo deben de guardar. Porque vamos a ver que hay otro derecho que muchos abogados lo utilizan en un juicio de no aportar pruebas en ciertos casos, porque forma parte del expediente administrativo y ese lo tiene la autoridad y por lo tanto forma parte de las pruebas en un juicio. Nadie ha tenido problemas cuando pide una copia certificada. Nadie. Yo les platico esos dos casos. Sí, lo que pasa es de que ellos lo que la autoridad argumenta es de que como es un formato electrónico, no lo pueden convertir en forma de imagen o de texto, como debería de ser, en PDF. Entonces ahí se agarran. Pero pues volvemos a lo mismo, pues no es mi problema, es el problema de ellos. Entonces yo creo que sí, aquí hay una violación de esta fracción quinta por parte de la autoridad y podemos pedir que se respete este derecho. Vamos, digamos. Espérenme, la anterior, aquí está. 7. Ahí está. Eh, Aquí está el famoso artículo 69 que les mencionaba. Fracción 7 que va de la mano con la fracción tercera que les decía. Derecho al carácter reservado de los datos, informes, antecedentes de los contribuyentes y terceros con aquellos relacionados conozcan los servidores públicos. ¿Eso qué quiere decir en pocas palabras esta fracción? Que obviamente hay que acordarnos de la ley de acceso a la información y demás, pero también hay un derecho a la privacidad. Pues hay información que la autoridad no puede dar a conocer ante terceros. Y es ese famoso artículo 69. ¿Se acuerdan del famoso caso que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia? De que alguien quiso saber a quienes se les había condonado créditos fiscales millonarios y con este artículo 69 la autoridad se negó a dar a conocer a esos contribuyentes que se les condonó esos créditos fiscales y la Suprema Corte convalidó que el SAT no diera a conocer los nombres de esos a que se les condonaron esos créditos fiscales. Por eso los invito a que lean el artículo 69, no porque me dé flojera. Es un poquito largo, pero muy sustancioso el artículo 69 y nos daremos cuenta si procedió bien la autoridad, si procedió bien la Suprema Corte, en el sentido de negar que nos informaran a los contribuyentes de esos grandes contribuyentes que les fueron condonados créditos fiscales y cuáles fueron. Aquí lo más importante que alegaba el que pidió esa información no era tanto solamente saber quiénes, sino cuáles fueron los motivos, las circunstancias, los argumentos de la autoridad para condonar. Porque muchas veces cuando un contribuyente va y pide la condonación de una multa se la niegan. Y esos créditos, estamos hablando de créditos millonarios, les condonó. O sea, y aquí estamos hablando de inequidad. ¿Por qué a él, contribuyente grandote, de ahí partía el supuesto de querer saber todo el expediente de esas condonaciones? Porque a él sí, autoridad, le condonas un crédito fiscal millonario y a mí una multa de 8,000, 12,000 pesos, me niegas la condonación. O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro para que a mí, contribuyente pequeño, no me condenes una multa de 8,000, 12,000 pesos?
que significa el rompimiento de el mínimo vital de vida que debo de tener. Y en cambio al grandote le perdonas créditos fiscales de 30 millones de pesos bajo el argumento que es información reservada y por lo tanto yo no puedo darte esa información. Pero el punto no era por ahí tanto, sino decir, ¿cuáles son tus elementos? ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí estamos cayendo en supuestos de inequidad, de tratamiento diferenciado entre en un mismo supuesto, pero de diferente persona. La diferencia es el compadrazgo. Por eso no quisieron decir quiénes fueron esos grandes contribuyentes a quienes se les condonó esos créditos fiscales. Todos sospechamos quiénes son, obviamente. Yo creo que la mayoría sospechamos quiénes son. Los grandes consorcios económicos, poderes fácticos de este país, pero pues, no tenemos los elementos. Pero bueno, el punto no era tanto, no solamente saber, sino saber, tener los elementos jurídicos para en un momento entablar un juicio de nulidad para defender al que no se le condonó la multa y impugnarlo y defenderlo y ganar el juicio, ya fuera de nulidad o un juicio de amparo. Y sigamos en la fracción 8, ya con eso termino y continuamos el siguiente viernes. El derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores públicos de la administración tributaria. ¿Qué opinan de esto? ¿Se da? ¿Se respeta este derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores públicos de la administración tributaria? O sea, hay muy buenos funcionarios, o sea, lo reconozco, ¿eh? Me ha tocado funcionarios, pero miren, de primer nivel, ¿eh? El que te está recibiendo, o sea, amable, te explica, te es paciente, porque me ha tocado ver conmigo o con gente ya mayor, por la misma edad, se les complica un poco más el asunto. Son muy pacientes, sí me ha tocado, lo reconozco, qué bueno que hay gente así, pero también hay los que, por Dios, o sea, en serio, parece que te están haciendo un favor. Si Jorge dice, sigas con un billete, si te tratan bien, sí, de repente sí hay gente todavía así. Pero ¿cuántas han sido sus experiencias en este sentido? Del trato del funcionario hacia el contribuyente o hacia un representante del contribuyente. Son los más déspotas que hay. ¿Qué te han hecho, Laura? Platícanos rápidamente. Siga en el siguiente programa, más groseros. Santa, hay programa siguiente, ¿verdad? Ya para despedirme, ya es la una. No, nomás ustedes no eran más groseros. Hay programa, continúa el programa. Me despido. Simplemente es un hasta luego. Que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos el otro viernes. Continuamos con la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Nos faltan muchos artículos. Quédense, es un buen tema. Yo lo estaba checando el tema del IVA. Quédense, yo me voy a quedar a escuchar un poquito los del tema del IVA. Nos vemos el otro viernes. Continuamos. Vamos a ver otras cositas más a fondo de esta ley. Lo vamos a correlacionar con el código. Les dejo de tarea el artículo 69. Léanlo. 251 de la ley del seguro. Porque lo vamos a relacionar con la fracción tercera y con esta fracción que les acabo de mencionar, la 7. Lo vamos a relacionar y van a ver de dónde vamos a cortar. Va a haber tela de dónde cortar para defendernos. Y le vamos a dar una buena charla. Que Dios me los bendiga. Hasta luego. Es que todos los viernes doy el programa. Sí.
Al principio, sí, sí, como que, la verdad, soy sincero, se me hacía larga. Se me hacía así, ay, o sea, aquí voy a hacer, me acuerdo primero también no sabes medir cuánto material para una hora, porque yo he dado cursos, pero de 4, 5, hasta de 10 horas. Entonces, te vas a hacer un montón de material. Y dices, pues, ¿cuánto le pongo para un material de una hora? Y ya te haces el año y decía, no me, como que me falta, no, te das cuenta de que si puedes manejar bien. Bueno, pues, se me va rapidísimo la hora. Sí, como dice, cuando tiene material para... Se me va. Ahorita son 42 láminas. Y 5 láminas. Hay material. Mira, me contactó el arquitecto, a donde puse ayer, que quieren el acta constitutiva de la empresa. Y Leo se la trajo la otra vez. Pero no sé dónde la dejó. Le digo, para que cuando te vayas, te vas a ver, y te la pases a dejar. Mándate la pregunta a ver dónde la dejó, porque no la veo. No sé dónde la dejó, no sé dónde la dejó. Como fue esa, se la entregué y se fue. Ya lleva mucho que empezó a dar esos cursos con internet. Pues para el 23 de marzo cumple un año. ¿En serio? No, si ya lo conocen. Sí, ya me conocen. O sea, trato de que todos los viernes sea, la otra vez no pude. ¿Y ya tienen horario? Sí, sí, cada quien tiene su horario. Es que antes el que estaba antes de mí, no, todavía siempre se pasaba. Entonces sí, me da pena decirlo.
Dice que están en una bolsa. Acá vemos. Buenas tardes a todos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Me confirman si está llegando perfectamente el audio. Esta tarde, como siempre, batallando con el internet. Y viene esta ya una 10, mil disculpas, estamos haciendo un enlace técnico y esta vez vamos a hacer un enlace con un invitado. En esta ocasión en Especialistas Tributarios Comentan, nos acompaña un invitado que es el licenciado José Manuel Gómez Porcini. Ya lo tuvimos hace algunos meses con los alumnos del Tecnológico presentando un libro sobre reforma laboral. Y bien, un excelente abogado, el licenciado José Manuel Gómez Porcini, que siempre está aportando excelentes ideas y propuestas para los cambios fiscales, buscando el cambio por un México mejor y aportando buenas ideas. En esta ocasión, parte de la labor que hemos estado haciendo en ANAFINET es el camino hacia la reforma fiscal e incluso ir abonando cada uno de los miembros, invitar a gente destacada, como en el caso del licenciado José Manuel Gómez Porcini, a que sumen sus ideas hacia esta opinión que debemos de vertir los profesionistas en cuanto a la reforma fiscal. Y mucho auge ha tomado la cuestión del incremento a la tasa de IVA, alimentos y medicinas. Ya en otras ocasiones he externado mi opinión y hace 15 días que me tocó la emisión de Especialistas Tributarios Comentan,
precisamente abordé el tema del artículo que recién elaboré en esa ocasión, el IVA, el impuesto más fácil de recaudar, y por ahí les presenté datos cómo le iba a impactar de manera directa al asalariado, que era el que más iba a recibir el impacto, que es el contribuyente cautivo, el que está más limitado y el que en mi opinión es el que estaría afectando más esta cuestión del IVA, porque ya les decía, al informal no le afectará porque de una u otra manera seguirá en la informalidad y no pagará los demás impuestos. A las clases más necesitadas, pues de una u otra forma a lo mejor con beneficios sociales, pero lo que es la clase media baja, pues es la más perjudicada y la que termina siendo el que está siendo el pilar de la recaudación. Ya lo anunció el propio Servicio de Administración Tributaria la semana anterior, perdón, el año pasado anunció cómo la mayor recaudación era con los asalariados. Entonces, precisamente esta situación, ¿no?, de que hoy en día con este incremento se convierte en el impuesto más fácil de recaudar y una forma de obtener recursos por el gobierno, pero perjudicando a el contribuyente cautivo por excelencia, que es el asalariado. Y luego, también, en mi opinión, lo que estoy metiendo yo, y por ahí fue lo que dejé abierto a toda la gente, si esto se diera, pues, un posible amparo por la evidente violación a los derechos humanos, y me da mucho gusto ver que ya colegas se han vertido su opinión en ese sentido, incluso coincidiendo con un servidor al derecho humano que es el derecho al mínimo vital. Entonces, me da mucho gusto realmente que este tema que hemos abordado y hemos platicado, en lo particular de un tiempo, ya de algún tiempo, de más tiempo atrás, de que esto esté recobrando ahorita, el maestro José Manuel Gómez Porcini es de esa idea muy similar a la de un servidor, y también mi estimado Octavio Ávila, con quien hace rato hablaba con él por teléfono, que por aquí lo veo, ya está en línea. Te mando saludos nuevamente, Octavio, y en ese sentido ya se ha pronunciado precisamente la Suprema Corte, mi estimado Sergio, por ahí una licenciada que por ahí estoy siguiendo en Twitter, que creo que estuvo en la Suprema Corte, también ha estado dando buenos comentarios en ese sentido. De Anafinet, Oaxaca, nuestro amigo Alfredo Vivar por ahí nos compartía precisamente unas cuestiones de la Suprema Corte del mínimo vital, y bueno, una serie de situaciones muy interesantes. Y es el turno en esta ocasión del maestro Porcini, quien le voy a ceder la palabra en este momento. Como les he dicho, este espacio de especialistas tributarios es para ir abonando a diversos temas fiscales, y qué mejor que irnos sumando a esta labor, y que en esta tarde lo hace él con sus comentarios y nos presenta este artículo que yo lo vi que lo subió, ahorita nos dirá, el pasado domingo, pero le reitero, creo que también al igual que un servidor, al igual que Octavio Ávila y muchos más, esta cuestión del IVA le hemos venido comentando desde mucho tiempo atrás. Estimado licenciado, nuevamente bienvenido. Agradezco nuevamente que la apertura y la colaboración que ha tenido para apoyarnos, para difundir sus ideas. Le reitero aquí a Nafinet, y el aula virtual es su casa, como ya le he reiterado también acá en Ciudad Valles. Tenemos pendiente programar su visita como gran abogado que es y miembro presidente del Colegio de Abogados de Monterrey. Pues es bienvenido aquí. Le voy a ceder la palabra. Ya sabemos la mecánica, y pues vamos a ver la propuesta. Ya me irá diciendo, vamos viendo aquí, vamos moviendo las láminas. Buenas tardes. ¿Ya se escucha? Buenas tardes. Ya estoy aquí con ustedes, Juan Carlos, todos en la sala. Con mucho gusto comparto. Estoy a sus órdenes acá en Monterrey. Muchas gracias por esas palabras. Muchas gracias.
Estoy a sus órdenes. Ahora bien, el IVA en alimentos y medicinas, en efecto, ha sido en los últimos días un tema de discusión en redes sociales, en todo tipo de foros, porque ha causado la impresión de que va a lastimar más al sector que más está batallando, que son precisamente los asalariados y la gente que no tiene un empleo formal o que son trabajadores eventuales. Sin embargo, debemos de considerar que las medicinas, el 80%, tal vez un poco más,